¿Tienes algo pensado para hacer hoy? Yo tengo algo preparado, pero quiero saber tu opinión. Pues precisamente lo que has dicho, porque mira, este problema propuesto es un problema de examen que tú tienes en tu libro, en tu apunte. Espérate que se suba. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el bicho de problema? No es ninguna tontería este ejercicio. En el mecanismo de la figura determinar los ángulos θ2 y θ3 para que la posición extrema derecha de la barra 6, que con barra se refiere al pistón, porque la barra 6 no es ninguna barra, o sea, para que la posición sea extrema, entiendo yo, ¿verdad? Para la posición extrema, efectivamente. Con la posición extrema, supongo que se referirá a cuando la plaquita esta, ahora lo borro, cuando la plaquita esta que forma aquí 90 grados esté formando efectivamente aquí 90 grados. Porque si eso es así, la barra estará por aquí y el pistón estará lo más alejado posible, ¿a que sí? Al menos eso es lo que yo entiendo. Pues vamos a darle caña a este, ¿sabes? Porque es un ejercicio... Por cierto, que me sorprende ver que también te lo piden de forma analítica. Menos más que te lo he explicado yo también de forma analítica todos estos días. Pues vamos al lío, ¿de acuerdo? Bueno, pues en primer lugar, obvio por ahí, tenemos una serie... No tenemos datos, por lo que veo. Así que vamos a asignarle a este mecanismo ciertos datos, pero solamente a título algebraico, ¿vale? Cópialos cuando pueda. Lo voy a poner yo aquí. Datos. No hace falta la longitud de las barras. Longitudes que serían L2, L3. También no haría falta las longitudes de esa placa, que basándome un poco en la figura creo que es una placa rectangular. Por tanto, no haría falta la distancia O4B, que sería igual que la distancia O4C. O4C. Eso vería como consecuencia un triángulo rectángulo que forma ahí 45 grados. También necesitaríamos la distancia L5. Y ya está, ¿no? Sí, yo creo que ya está, sí, porque no tenemos datos. Los ángulos θ2 y θ3 precisamente se nos está preguntando. Así que no hace falta otra distancia más. Sí, mira, entre el punto O2, el punto O2 y el punto O4, esa distancia es fija y también la necesitamos. Si hiciera falta alguna más, pues ya te la comento. Es como dicen aquí que un centímetro de la figura son 10 centímetros del mecanismo. Por tanto, si yo tuviera una regla en estos elementos, lo que pasa es que no la tengo, no dispongo de ella. Ahora lo borro, tú coges y mides aquí con tu regla, cuando te dan en la figura, cuando tú estás en tu examen, te dirán, ¿esto cuánto mide? Pues nosotros lo medimos. Yo imagínate que estoy haciendo que la pantalla es el elemento, si esto fuera un folio A4, pues mido y eso me sale a mí, yo qué sé, 10 centímetros. No, 10 centímetros es mucho. Tal y como estoy viendo en pantalla, eso son aproximadamente 6 centímetros. Pues la vida real pues son 60 centímetros, ¿vale? Eso es lo que se refiere a la escala. ¿Me comprendes, no? Por tanto, nosotros vamos a tomar las longitudes de esa manera. Sí, eso es. Así que lo primero que hacemos es... Bueno, se puede resolver desde el punto de vista geométrico o el sistema analítico.
Lo que vamos a hacer, yo es que voy a resolver por el método vectorial que yo te enseñé a través de las ecuaciones de cierre, que yo las llamé. Así que voy a plantear aquí el método vectorial. Dos puntos, ecuaciones de cierre. Te recuerdo que en estas ecuaciones consistía en convertir cada una de las barras en vectores, en tanto que la barra O2A pues se convertiría en un vector, por ejemplo el vector O2A, el vector AB sería otro, el BO4 sería otro y el O4O2 sería otro, en tanto que eso formaría un polígono cerrado, claro. Por otra parte, podríamos nacer desde el punto fijo O4, que también es un polo, igualmente válido como el O2, y realizar otra ecuación de cierre que contemple en los vectores O4C, CD y también, y digamos no marcado aquí, este vector que ahora estoy marcando yo, que es el vector desde D hasta el punto O4. Entonces, siendo esas las ecuaciones, bueno, representados esos vectores, ten en cuenta una cosa siempre, porque se da siempre así, la placa triangular jamás será una ecuación de cierre. En este método vectorial, cerrar una placa triangular carece de sentido, ¿vale? Así que las ecuaciones de lazo serían un total de 2, que serían las siguientes. Hemos dicho, primera ecuación, voy a ponerlo aquí. Primera, tendríamos O2A más AB más BO4 más O4O2 en este caso. O4O2. Todo esto son términos vectoriales. Ay, el 2, tío, que mal me lo pinta, por Dios. Son términos vectoriales, así que debemos colocar la rayita de vector. Pero claro, ¿cómo determinamos nosotros esos vectores en la forma seno-coseno? Pues necesitamos los ángulos, precisamente. Fíjate que el ángulo que forma este elemento, sí, aquí el ángulo este 2, tita 2, yo lo voy a modificar, ¿de acuerdo? Yo en el examen, de hecho, también lo modificaría tal y como tú lo tienes. Así que yo voy a poner otros ángulos diferentes, ¿vale, tío? Por ejemplo, ten en cuenta los ángulos siguientes. Este ángulo que yo ahora aquí te marco, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, será el ángulo que yo consideraré que forma la barra 2. Y le voy a llamar efectivamente, pues, tita 2. ¿Por qué yo lo hago así? Porque se consideran siempre con respecto al eje X positivo. Sin embargo, la barra que va desde A hasta B forma otro ángulo diferente con el eje horizontal. Es verdad que parece ser que coincide con la barra 2, pero este ángulo que yo estoy marcando aquí, que ahora llamo tita 3, ten en cuenta que está marcado con respecto a la horizontal, no con respecto a la barra 2, ¿vale? Otro diferente, necesitaría también el ángulo que forma la barra BO4. Así que con respecto a la horizontal es ese ángulo de ahí, que vamos a denotar como tita 4. Bien, si yo he definido... Sí, exactamente. Si yo he definido el ángulo que forma la barra BC, que es esta, con respecto a la BO4, me explico. Si defines el ángulo de uno de los lados de esta placa, no puedes volver a definir el otro o incluso este, porque eso estaría mal, ya que la placa es un objeto único. Así que, insisto, o defines BC, o defines BO4, o defines O4C, pero todos no. De esa manera, me falta, eso sí, el ángulo que forma la barra C con el punto D, que llamaremos tita 5, y también una distancia, eso sí. Esta distancia, de acuerdo que hay entre el punto O4 y el punto D, es una distancia desconocida, ¿comprendes? Que voy a llamarla de alguna manera para que tú entiendas que es una incógnita, a diferencia de lo que hemos puesto aquí arriba en los datos, que serían datos de entrada, eso sí. También tenemos otros datos más, pero bueno, por ahora están ahí, digamos, inconclusos. Esa distancia, pues vamos a llamarle una distancia desconocida X, por ejemplo. ¿Vale?
O4D es la distancia X, apúntalo. No nos falta nada más, solamente configurar la ecuación de cierre secundaria. Que hemos dicho será desde O4 hasta el punto C, en términos vectoriales, más desde C hasta D, más, y ahora desde D hasta, cuidado, O4 otra vez para cerrar el polígono. Eso tiene que ser un 0. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a escribir esto en términos de seno-coseno. Lo voy a escribir aquí debajo. Primera ecuación, mire, esto es bastante lioso a veces, así que presta mucha atención porque, como digo, fíjate en mis vectores. Son O2A, AB, BO4 y O4O2. Y fíjate en cómo hemos definido los ángulos con respecto al eje horizontal. Son θ2, θ3 y θ4. Y este, el que forma el vector O4O2, como puedes comprobar, yo no he puesto ninguna θ. ¿Por qué? Porque no es un ángulo variable. ¿De acuerdo? Esos dos son dos puntos fijos, así que siempre forman el mismo ángulo. Así que me quedaría, primero, una parte real de esa ecuación matemática. R1 sería la parte real de la ecuación matemática 1. O2A, pues sería la distancia O2A que hemos llamado L2 multiplicada por el coseno de θ2. Insisto, para nosotros ese θ2, después al profesor le diremos que vale 90 grados menos, pero eso ya será al resolver. Siguiente, más distancia AB, que vale L3. Espérate que me ha salido como un churro. Que vale L3. Multiplicada por el coseno de θ3. Puesto que igualmente es la proyección horizontal. Continuamos con la distancia que hay entre el punto B y el punto O4. Que hemos llamado aquí en los datos. ¿Ves? Aquí está. O4B. Pues a este le voy a poner L. ¿De acuerdo? Una L. L, como diciendo el lado de la placa, por el coseno de θ4. Siempre será coseno siempre y cuando pongas los ángulos como yo te he dicho, claro. Si no sería seno, menos coseno, o menos seno, menos coseno, en fin. Y por último, tendría que hacer yo la distancia que hay entre el punto O2 y O4, esta de aquí, que le vamos a llamar simplemente D, por el coseno de qué ángulo. Del ángulo que forma el vector que va desde O4 hasta el punto O2. Y ese vector con respecto al eje horizontal, que pasa por O4 evidentemente, ahora lo borro, es este ángulo. ¿A que sí? Y ese ángulo son 270 grados. Con lo cual técnicamente podía obviar esto de aquí. Ay, espérate que no se mueve la pantalla. Obviamente Wi-Fi que este no va muy bien. Sería el coseno de 270 grados o bien 3 pi medio en radianes. Igual a 0. ¿De acuerdo? Imaginaria, la que yo llamaba imaginaria, que al fin y al cabo es la proyección vertical de los vectores. Igualmente, L2 seno de θ2 más L3 seno de θ3 más L seno de θ4 más D seno de 270. Como puedes comprobar, esta vez no vale 0 ese dato. Lo que sí vale 0 es la ecuación, eso sí. Porque los datos, los vectores deben ser nulos, su suma. Hasta ahí la primera de las ecuaciones, ¿de acuerdo? Como puedes comprobar, los datos θ2 y θ3 son incógnitas, pero es que θ4 aparentemente también lo es. Todos los demás no son incógnitas. Pasamos al punto, a la ecuación 2, que es la que me va a ayudar a calcular, evidentemente, todas estas incógnitas. Ahora después
te voy a dejar a ti unos minutos, ¿sabes? Porque no me lo has hecho nunca. Y te voy a pedir que intentes resolver este tipo de sistemas, ya que si no sabes resolverlo, tendríamos que hacerlo geométricamente. Aunque yo entiendo que geométricamente, si no sabes hacer esto, digo resolver el sistema, ¿eh? Pues tendría incluso hasta más problemas. No sé qué te parecerá este método, pero es más fácil que en realidad es más fácil. Bien, desde O4 hasta C la distancia también es L, porque es el mismo lado que antes. Y se multiplicaría por el coseno, pero ¿de qué ángulo? Dirás tú ahora. Fíjate bien con atención, tío. Hemos dicho que el ángulo de la placa ha sido definido aquí, θ 4, ¿verdad? Pero el ángulo que forma O4 con la C, aquí no lo hemos puesto. Eso quiere decir que no es que esté mal, de hecho, ponerlo es lo que está mal. Eso quiere decir que este ángulo que se forma aquí está relacionado con este. Fíjate que el ángulo que se forma aquí en esta cara es el mismo que este. Lo voy a repetir. El ángulo de la placa es el mismo que se forma con O4B, la horizontal. Y como aquí se forman 90 grados, entonces este que se forma aquí, que es el que necesitamos, que voy a marcarlo en rosa, simplemente para que lo veamos, pues... espérate que no me cambie el color. Voy a cambiarlo en rosita. Este sería 180 menos 90 menos este de aquí. ¿Y quién es este segundo que yo he marcado? Pues 360 menos θ 4. Así que copia. Este ángulo que tú quieres aquí, que lo puedes llamar de alguna forma, si lo quieres llamar de alguna forma, llámalo, pero yo en principio no lo voy a hacer. Ahora lo voy a borrar, ¿eh? Ese ángulo que voy a llamar yo, por ejemplo, gamma, ¿sí? Hemos dicho que sería 180 menos 90, que son 90, menos este que se forma aquí, hemos dicho, este de aquí. Así que, si eso es así, ese de allí era 360 menos θ 4. 360 menos θ 4. Ah, vaya churro que... 360 menos θ 4. ¿Cuánto queda eso? Pues eso queda θ 4, menos por menos más, menos 270. ¿A que sí? Que es el ángulo que tenemos que poner, evidentemente, aquí debajo, multiplicando por su coseno. Así que, como puedes comprobar, una placa triangular tiene esa peculiaridad que no podemos obviar, porque si no incurriríamos en un error de poner más variables que las que las ecuaciones tiene el sistema. Y eso que no estoy poniéndolo yo en la forma exponencial compleja. Bien, continuamos con el ángulo θ 5 y la longitud que hemos llamado L5 entre el punto C y el punto D, multiplicando evidentemente también por su coseno de θ 5. Y le sumamos, eso sí, la distancia que para nosotros esta de aquí es por ahora desconocida. ¿Multiplicada por quién? Por el coseno que forma el vector que une el punto D, que está aquí, con el punto O4, que es este. Mucho cuidado con eso porque ese vector forma 180 grados, Guillermo. Porque va de derecha a izquierda. De aquí a aquí, ¿vale? Va de derecha a izquierda. Como España ahora. Así que esos son 180 grados. Ahí está. Igual a 0. Sí, claro. Este vector que aquí está escrito, de O4, es un vector que va de derecha, que está D, a izquierda, que está O4. Con lo cual, el ángulo que forma con la horizontal es claramente 180 grados en todo momento. Porque el movimiento del pistón es siempre horizontal. Si yo hubiera puesto el vector O4D serían 0 grados. Pasamos a la forma imaginaria, a la proyección vertical, que llamaríamos I sub 2. Y nos quedaría L seno de θ 4 menos 270 más
L5 seno de tita 5 más, lo voy a poner, aunque es una gilipollez, x por el seno de 180. Fíjate que este procedimiento vectorial es bastante automático, ¿verdad, tío? Bastante mecánico. Lo cual hace honor a mi carrera. Bien. Y la tuya, creo. Vamos a seleccionar una serie de características en este sistema porque resulta que, mira, ahí me están preguntando tita 2 y tita 3. ¿Sí? Pero yo aparentemente carezco de los datos que he llamado yo tita 4 con otro color, insisto, aparentemente carezco de los datos que yo he llamado tita 4 y el dato que hemos llamado x y también el dato que hemos llamado tita 5. Son mucha tela, ¿no crees? 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas. ¿Hay alguna incógnita más? Pues tita 2, tita 3, tita 4, tita 5, x. No hay ninguna más. Pero el problema dice claramente, Guillermo, en el mecanismo de la figura determinar los ángulos tita 2 y tita 3 para que la posición extrema derecha, para que la barra 6 esté en la posición extrema derecha, ¿a que sí? Si yo dibujo ahora otra vez ese sistema, que lo quiero dibujar sobre la propia figura, subiendo, hay algo que sí sabemos. Muchas cosas, de hecho, en realidad. Esa afirmación aporta mucha información. Mira, como antes yo he prometido, la posición del sistema quedaría reflejada por esta figura, tío. Mira. Si este punto está en el extremo, espérate, el pistón está en la parte derecha del todo, eso quiere decir que la máxima distancia que puede alcanzar, por ejemplo, así, es esta, con la placa dispuesta de esta forma. La placa quedaría dispuesta de esta manera. No sé si me sigue. Entonces, este sería el elemento barra. ¿Vale? Voy a dibujar el pistón. Este sería el pistón en su posición extrema, que voy a rayar porque si no, no se va a ver. Así que esta distancia que hay aquí, de aquí a aquí, Guillermo, es la distancia precisamente del lado de la placa, porque aquí ha quedado la placa, ¿lo veis? En esa nueva posición. Y la distancia entre este punto, entre ese punto y este punto de aquí, es precisamente la longitud L5. Así que lo que nosotros conocemos en el apartado anterior como la distancia X, en este caso mide la longitud L más la longitud L5, una incógnita menos. Así que esta ya no sería ninguna incógnita. Por otra parte, ten en consideración lo siguiente. En esa posición que está en la pizarra, en rosa, las otras barras quedarían de esta forma, fíjate. Aproximadamente, no digo que sea así. Esta barra quedaría, yo qué sé, así por ejemplo, y la otra quedaría así, ¿lo ves? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, me están evidentemente preguntando por este ángulo, para nosotros ya veremos cuál es, pero este era nuestro ángulo tita 2 que vamos a resolver, y este era nuestro ángulo tita 3 que vamos a resolver. Tita 3 y tita 2. ¿Cuánto vale en esta posición el ángulo tita 5, tío? Perdón, tita 4. No, tita 5 también lo sé, pero bueno. Tita 4. ¿Ves que era respecto a la horizontal del lado BO? Pues aquí tita 4 mira lo que vale. Desde el punto B con respecto a la horizontal mira lo que vale. 270. ¿Y tita 5? Tita 5 no era el ángulo que se formaba aquí arriba de la barra CD con la horizontal, ¿verdad? Pues en este caso, en este punto, sí, el ángulo que se forma son 0 grados. ¿Ves? Porque, bueno, 0 o 360, pero eso es indiferente. Porque la barra está perfectamente horizontal. Entonces, en este sistema, para que quede claro, hemos dicho que el ángulo tita 4 pues es conocido con valor 270. 270.
y que el ángulo θ5 también es conocido, lo impone el problema, con valor 0 grados. Como te das cuenta, esta suposición, bueno, este análisis, esta deducción, daría como consecuencia un sistema que tiene una, dos y tres incógnitas. ¿Lo ves? Pero es que ni siquiera la X es una incógnita. Ni siquiera así. Ahora bien, todas las distancias que hemos dado como datos están bien dadas como datos. No hemos supuesto nada, ¿eh? Esto está a escala, así que no hemos supuesto nada. ¿De dónde me saldría mi θ2 y θ3? Pues del tirón me saldría solamente de una de las ecuaciones matemáticas. O de este sistema, R1I1, o de R2L2, del que más coraje te dé. Pero lo que pasa es que R2 y 2, ¿ves? Estas simplemente relacionarían θ4, que es conocido, con θ5, que es conocido, y con lo que ya sabemos que vale X. Así que el segundo sistema, desde el punto de vista de la petición de este profesor, no aporta información. En cualquier caso, Guillermo, el primero de ellos sí que la aporta, ¿vale? Y ahora, mi duda es si tú, ya con θ4 igual a 270, ¿sí? Mi duda es si tú sabes resolver el sistema formado por las ecuaciones que yo he llamado aquí R1 y 1. Y te doy datos, ¿vale? Te dejo unos minutitos, ¿de acuerdo? Porque ya te digo, se está acercando el examen y no sé exactamente cuál es tu solución. Yo voy a resolverlo con mi calculadora. Si tú eres capaz de llegar a los mismos datos, interpretaré que lo sabes hacer bien. Si no eres capaz, tendré que hacerlo en la pizarra, ¿vale? Bien. Te voy a dar los siguientes datos, apúntalos. Espérate que no te puedo dar datos así a la buena amiga esa, ¿sabes? Te tengo que dar datos más o menos concluyentes. A ver si nos salen barbaridades. No sé si me entiendes, pero no me lo puedo inventar a la buena amiga porque salen barbaridades. Mira, L2. Hostia, ¿qué ha pasado ahí, tío? Me cago en la puta, macho. La que ha liado el... Bueno, tú tienes el sistema. Qué cabrón el wifi este. A ver si me deja borrarlo, espérate. Voy a mandar cara. Espera. Arreglado. L2 le vamos a dar un total de, yo qué sé, pues mirando aquí en la figura, yo creo que estos son, pues, 8 centímetros, 80 centímetros. Todo en centímetros, Guillermo. L3, mirando en la figura, yo creo que es más o menos lo mismo, pero voy a darle 70. Recuerda que estoy multiplicando por 10. L, la distancia de la longitud, 4. Yo interpreto que más o menos es 4. Así que L le voy a dar el valor 40. Y a la distancia D, yo la estoy marcando, yo la estoy viendo aquí, yo creo que es 2,5. Le voy a dar 25. Así creo que no me habré equivocado porque más o menos lo estoy interpretando con la figura. Así que estos son los nuevos datos de la resolución que te estoy preguntando, Guillermo. Adelante, yo resuelvo con mi calculadora programable, tú no puedes, porque no creo que carezca, no creo que la tengas ni te la dejen. Una pista, una cosa que te vendría muy bien sería elevar las ecuaciones al cuadrado y sumarlas. ¿Vale? Pues venga, adelante. Yo estoy resolviendo, voy a poner aquí mi calculadora en grados y a ver si hay suerte y sale todo correctamente. Voy a subir un poquito la pantalla, ahí está. Cuando lo tengas, ¿vale? Tú tranquilamente me dices, ya lo tengo. Y me pones los datos que tú crees que sale. Son dos ángulos en grados, así que... Vamos a ver. 80 coseno de aquí.
¿Alguna observación aparte de que te has liado? ¿O simplemente este sistema es difícil de resolver? Ten en cuenta, me parece que las ecuaciones te parecen sencillas. Se te va la incógnita. Voy a simplificar esas ecuaciones, ¿vale? Para que tú las veas más fácilmente. Mira, tío, en la primera, en la R1, la incógnita, el sistema, bueno, la ecuación matemática, quedaría 80 por el coseno, voy a poner una X, ¿vale? Para que sea un sistema en XY. Más 70 por el coseno de Y. ¿Te das cuenta que el coseno de 270 no vale nada? Ni este ni este. Entonces esto es un 0. Y la otra quedaría 80 seno de X más 70 por el seno de Y. Y después, donde pone L seno de tita 4 es L seno de 270 y D seno de 270. Como el seno de 270 vale 1, menos 1, perdón, pues, y L era 40 y la otra era 25, pues menos 65 igual a 0. ¿Eso lo has escrito tú así? Ya. Pues en esta ecuación matemática, ¿qué es lo que has... bueno, no sé exactamente qué habrá hecho. Si no ha elevado al cuadrado en ambas ecuaciones, pero es lo que tendríamos que haber hecho. Te voy a dar una pista para que lo intentes otra vez. Mira, esto de aquí te lo llevas al otro miembro y lo elevas al cuadrado ambos miembros. Y este de aquí, el seno de Y, también te lo llevas al otro miembro. Y también elevas toda la ecuación al cuadrado. Y después las sumas. Ambas ecuaciones. ¿Has hecho eso? Esto es que es una cuestión puramente matemática. Bueno, pues voy a verlo contigo, ¿vale? Se quedaría 80 al cuadrado coseno cuadrado de X igual a 70 al cuadrado coseno cuadrado de Y. La de abajo se quedaría 80 al cuadrado seno cuadrado de X. Y ahora cuidado, ten en cuenta que el que voy a pasar allí, mentalmente, eso sí, es este. Así que aquí tendría yo que sumar el cuadrado de 65. Y restarle el doble producto del primero por el segundo, siendo el primero 80 seno de X por 65. Así que se me quedaría 2 por 80 por 65 y por el seno de X. Y eso lo igualaría al cuadrado del otro miembro ya despejado, que sería 70 cuadrado seno cuadrado de Y. Seno cuadrado de Y. Si estas dos ecuaciones se suman, Guille, se suman, esta parte de aquí, cuando se suma con la de abajo, se te queda 80 cuadrados. Por cierto, esto se llama síntesis de Freudenstein. Se le suma el 65 cuadrado y te queda el menos 2 por 80, que son 160, por 65 seno. Y el segundo miembro, si te fijas, esta parte se suma con esta y eso da como resultado 70 cuadrados, por la misma razón que antes.
Dime que de ahí no sabes despejar un seno, tío. Pues mira, la X... Me cago en la leche. Osh. Vamos a ver si me lo quiere pintar. Ahora. Es el arco seno de 80 al cuadrado más 65 al cuadrado. Que por cierto, esta solución está en el método que yo te pasé como criterio de Raven. Pero no tienes por qué desarrollarlo así, porque como puedes comprobar esto es muy sencillo, ya que tu profesor te lo pone a huevo. Dividido por 160 por 65. ¿De acuerdo? Y eso da como resultado, compruébalo tú, también, si quieres, pues deberían dar 146, puede ser, o 17, no... Yo es que lo he resuelto con la calculadora. Vamos a ver cuánto da eso. Pues... Arcoseno 80 cuadrados. Todo está en la misma unidad, evidentemente. Puedo utilizar metros o puedo utilizar centímetros. Hoy estoy utilizando yo centímetros. Es verdad que siempre me ha visto trabajar a mí en el sistema internacional. 33,40. Guillermo, 33,40. ¿Vale? Bien, 33,40 es un ángulo que posiblemente tengamos que corregir. Vamos a ver. ¿Tú crees que en esta figura el ángulo θ 2, porque ese que hemos despejado es la X, que es θ 2, ¿sabes? ¿Tú crees que esto puede ser 32,40? ¿A que no? Pues simplemente es que matemáticamente nosotros hemos resuelto y la solución es certera, pero hay que corregir el ángulo. Eso es un problema, ten cuidado. Porque tu profesor, eso sí, me he visto que se han dado muy fino. Te has visto que tu profesor te lo ha puesto así el ángulo. Mira, ¿ves? Es este. Entonces, ese sí que son 32,40 porque ese coincide con este, mira. Coincide con este. Con este de aquí. ¿Vale? El que nosotros pusimos con respecto a la horizontal, ese sí que habría que corregirlo sumándole. Por cierto, sale 33,40, no 32. Habría que sumarle 90 grados, que sale 3,4, que es lo que yo he obtenido por la resolución de la calculadora programable mediante métodos numéricos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? 33,40. Pero tu profesor, como te lo has puesto con respecto a la línea vertical, ya te sale automáticamente correcto, por así decirlo. Bueno, tú no tendrías que corregirlo, insisto, porque tu ángulo ya es este de aquí. Este que estoy marcando, ¿vale? Voy a ponerlo. Este. Así que tú no estás obligado a corregirlo, pero si quisiera, ese que a nosotros nos sale, que sale con respecto a esta línea, que yo estoy marcando, ¿lo ves? ¿Sí? Hay que sumarle 90 grados. 90 más 33 son 143,4. Que coincide con lo que yo había resuelto mediante métodos numéricos, ¿vale? De hecho, intenta resolver tú, ahora que tenemos intenta resolver tú el θ 3. Lo que yo he llamado aquí Y. A ver si obtienes 17 grados y pico. El procedimiento es el mismito, ¿sabes? Pero ya que tienes una variable, lo más inteligente sería sustituir en una de las ecuaciones, la que más coraje te dé. Ah, sí, perdón, que te he equivocado, coño. Sí, perdona. 123, no 143. Vamos a corregirlo. Ok. Entonces, directamente es que voy a borrar el corregido. Y voy a poner el que el profesor te ha marcado en el libro. Para no liarte más. El profesor ha marcado este. Chas. Este de aquí. 33,40. Toma ya. Muy bien.
Y de ese pues te sale el ángulo θ3, claro. Vamos a despejarlo. Por ejemplo, de la ecuación de arriba, que es la más fácil, ¿no? Se me quedaría coseno de y igual a menos 80 coseno de lo que yo he obtenido matemáticamente, 33,40, no del corregido, 33,4. Es una pregunta que me hacen mucho. Partido de 70, de donde la y es el arcoseno de esa cantidad, que sería espérate, están radiando esto, no, 80 coseno de 33,4 entre 70 arcocoseno, efectivamente 17,42. Clavado, niño. Es verdad que será negativo, pero tú tienes que quedarte con el valor absoluto. Menos 17,42. Ahora voy a ver yo si ese resultado negativo tiene sentido, que puede tenerlo. Bueno, tu profesor te lo ha marcado aquí, así que en vez de salirnos a este, que es el que queremos, no ha salido negativo. Yo me tengo que quedar con el valor absoluto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Pregunta? A ver. A ver, déjame recomprobarlo. Arcocoseno de 80 coseno de 33,4 entre 70. Sí, bueno, porque te has puesto el signo negativo, ¿verdad? Si pones el signo negativo, la calculadora te debe informar de que el ángulo obtenido debe ser del segundo cuadrante. Tú debes quedarte con el signo positivo. Aparte, no tendría sentido decir que este ángulo de aquí... Espérate que se está pillando esto. Vamos a ver. Vamos. Aquí. No tendría sentido decir que estos son 162 grados. ¿Sabes, tío? 162 grados sería este. Este de aquí. Es que es todo un arte saber autocorregirse el tema de los ángulos, ¿sabes? Eso tienes que tener cuidado. Siempre que lo hagas mediante el método vectorial. Si lo haces por método simplemente geométrico, también vas a tener que deducir cosas, pero no es difícil en realidad. Si le pilla el truquillo no es difícil, ¿vale? Bueno, ¿hay algún ejercicio que quieras resolver aparte de este? Porque esto era de mecanismos. ¿Y qué tal la dinámica del sólido rígido? Problemas como por ejemplo no sé, voy a ver algún examen. El otro día resolví yo un examen sólido rígido. Es que hay muchos mecanismos por aquí. Estos son dos mecanismos, ¿no? ¿Cómo lleva, Guille? ¿Qué te parece más difícil? ¿Sólido rígido o mecanismo? ¿De qué tipo de problema prefieres hacer? Porque hay algunos que tienen tela, ¿eh? A mí, del sólido rígido me parece bien cualquiera de los que te presento aquí ahora.
La verdad es que cuestan muy pocos puntos. De mecanismos que ponían muelles. ¿Estás seguro que había muelles en los mecanismos? ¿No sería el problema que yo te resolví en el vídeo del día pasado? Qué raro que existan muelles en los mecanismos. Puede ser, evidentemente, puede ser. Lo que pasa es que un muelle en un mecanismo supondría la aparición de una fuerza restauradora y entraríamos en el análisis dinámico. Estos dos problemas son problemas de dinámica del sólido rígido. Bueno, pues, si quieres, como ya hemos hecho un mecanismo hoy, pasamos a resolver esto. De todas formas, déjame a ver si llevas tu razón y hay problemas de... Sí, este por ejemplo, espérate. Parece que he encontrado uno. Este ejercicio el mecanismo representado, pues venga, vamos al lío. El mecanismo representado en la figura se mueve en el plano vertical. La barra 2 es uniforme. La barra 2 se refiere a esta. Vale. Y homogénea. Y la barra 3 de masa despreciable. Este elemento posee masa despreciable. Vale. El disco es uniforme y homogéneo y rueda sin deslizar. El muelle de constante K está sin deformar cuando el ángulo θ vale 0 grados. O sea que esto tiene aquí una elongación inicial, al menos en la figura que nos han considerado. Cuando θ vale 60, las barras 2 y 3 son perpendiculares y el mecanismo está en equilibrio. Se entiende que en equilibrio evidentemente estático, porque no sé si sabrás que también existe el equilibrio dinámico. Determinar el peso P necesario para esa condición. Si en ese instante se rompe el muelle, calcula la velocidad angular de la barra cuando haya girado 30 grados en sentido horario. Yo estos tipos de problemas los resuelvo de forma analítica, por mecánica de Lagrange. Pero eso sí que es verdad que tú no lo has visto. Así que tendríamos que hacerlo mediante mecánica clásica. Vamos a comenzar entonces. Dime una cosa, porque si ya tengo que aplicar equilibrio en todo el mecanismo ya me muero. ¿Has visto un teorema que se llama principio de los trabajos virtuales? PTV. Buah. ¿Cuánto suena el nombre, tío? Pues el PTV es un teorema de cálculo que establece que el trabajo de las fuerzas exteriores sobre el sistema tiene que ser nulo para cualquier desplazamiento compatible con las ligaduras. Así que en mecánica la reacción de este punto que estoy marcando aquí, ¿ves? Esa reacción se consideraría nula. Pero para nuestra desgracia, como lo vamos a hacer por mecánica clásica, entonces esa reacción no puede considerarse nula, ¿comprendes? Por tanto, lo primero que debemos hacer, apúntalo ahí, sería planteamiento del diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar yo otra vez los elementos porque, como digo, voy a poner los pasos. Venga, planteamiento del diagrama de cuerpo libre. Es que me están preguntando por un peso. Entonces, si es un peso y tú no conoces la mecánica analítica, todo el criterio que yo he explicado como método vectorial, el criterio de Raven y lo que he llamado mecánica de Lagrange, eso no se aplica. Así que las únicas ecuaciones que tú contendrías para resolver esto serían las ecuaciones de Newton-Euler que hemos estado explicando estos días pasados. Así que hay una salvedad en esas ecuaciones y es que se resuelven conforme al centro de gravedad del sistema. Y eso me plantea a mí cierta duda, ¿sabes? Porque como digo, yo es que nunca lo hago jamás por mecánica clásica, un mecanismo. Es una locura.
Además, la mecánica de Lagrange permite calcular la aceleración del sistema en todo momento. Para que el sistema esté en equilibrio estático. Estaba pensando que podríamos aplicar análisis energético, pero el análisis energético es, en principio, estoy dándole vuelta a una cosilla. Si yo igualo a cero todas las energías cinéticas de los elementos e igualo entre sí las energías potenciales, ¿no crees que debería salirme que la carga, no crees que debería obtener yo la carga P? Bueno, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre para que tengamos claro cuántas fuerzas actúan, porque el sistema de... Ah, bueno, perdona, es que estamos en equilibrio, sí. Por supuesto, si estamos en equilibrio, Guillermo, las ecuaciones de la estática se pueden aplicar sin problema. Así que continuamos por estática antes que por análisis energético, ¿vale? Esta disquisición que yo estoy haciendo la vas a tener que hacer tú en tu examen, ¿de acuerdo? Así que cuando se pidan velocidades y cosas así, análisis energético es buena idea. Cuando se pidan, sin embargo, fuerzas en equilibrio, análisis estático, que sería el equilibrio. Voy a plantear entonces todas las fuerzas. La primera, el mecanismo se mueve en el plano vertical. La barra 2 es uniforme y homogénea. Bueno, pues si es uniforme y homogénea, el punto centro de gravedad debe ser el punto intermedio. Dice que OA, O2A y AC son lo mismo, así que, ¿ves? Fíjate, O2A y AC son lo mismo. Eso quiere decir que necesariamente el punto A es el punto central de esa viga, de esa barra, y ahí está focalizado su peso. Así está. ¿Vale? Vamos a ponerlo ya. El peso de esa barra, ¿vale? Que voy a llamarle yo P2, que sería igual a la masa, 4 kilogramos por G, 4G. Siguiente fuerza. Bueno, el muelle no está, dice el muelle que está sin deformar cuando tita vale 0 grados, pero aquí tita son 60 grados. Eso quiere decir que el muelle está alargado, con lo cual el muelle intentaría que el elemento este de arriba estuviera soportando una carga, una fuerza que llamamos fuerza restauradora, FR. La fuerza restauradora, o fuerza del resorte, pues es igual a la constante elástica del resorte, que la tenemos, que la dicen que es K, por la elongación que yo siempre llamo X. Elongación que, por cierto, va a haber que calcular, ¿comprende? En dos posiciones diferentes del mecanismo. Una con el muelle completamente, bueno, con la barra 3 de forma perpendicular para que tita valga 0 grados, y otra en la posición que se indica en la figura. La barra tiene masa despreciable, pero el disco, que es el elemento 4, tiene un peso. Con lo cual aquí marco yo ahora el peso del disco, ¿vale? Ese peso vamos a denotarlo como P4. Y dice el problema que la masa del disco son 4 kilos también, así que es 4G. El radio vale 5, patatín y patatán. Vale. La masa 3 es despreciable. La fuerza restauradora está completa. La carga P, fíjate, aquí hay una carga P. Eso ya está representado. Me falta algo, ¿verdad? Todo diagrama de cuerpo libre tiene, evidentemente, se tienen que plantear las reacciones. Es que ese es el problema, tío, de este ejercicio. Bueno, pues entonces las reacciones, fíjate que esta reacción de aquí estamos estáticamente determinados, ¿a que sí? Si estamos estáticamente determinados, esto es muy importante lo que digo ahora, Guille. Ten en cuenta que el problema pide la carga P, ¿verdad? Está pidiendo esta carga, tío. Eso quiere decir que la carga P es una incógnita, ¿a que sí? Del sistema. Estáticamente, ¿cuántas ecuaciones conoces tú en el plano? ¿Cuántas ecuaciones hay en el plano, Guillermo? 3, 4, 5, 6. Si razonas concienzudamente, comprobarás que el plano únicamente contiene 3 ecuaciones linealmente independientes. Eso quiere decir
Guille, que este sistema presenta una reacción hacia arriba. Este sistema presenta técnicamente dos reacciones que ahora voy a poner contigo. Y esta una carga P. Pues bien, estas que aparentemente son dos, porque estas, digamos que visualmente, aunque de forma pagana, se puede observar que la reacción es solamente vertical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el muelle siempre está a título vertical. ¿Quiere decir eso que la reacción sobre ese punto sea necesariamente la fuerza restauradora? ¿Qué va? Porque esta conexión está en contacto con el disco y también con esta barra. Y aquí viene lo importante. La reacción de este punto O2 lleva la dirección de la barra. ¿Por qué? Porque O2 está conectado únicamente a una barra. De esa forma, esa barra se conoce como biela, por cierto. Y eso solamente ocurre, también es muy importante lo que digo ahora, cuando estamos en el equilibrio estático. Así que estas incógnitas que estoy escribiendo aquí, este punto lo han llamado de ninguna forma. Este es O2, este es C, este es A, este es B y este ¿quién coño es? Este va a ser D. Esa reacción será una de las incógnitas, RD. Esta reacción de ángulo conocido será otra incógnita, RO. Y la carga P sería la tercera. Bien, aquí tendríamos que plantear análisis estático, ¿de acuerdo, Guille? Y para ello, evidentemente, planteamos las tres ecuaciones famosas. Me vengo aquí. Equilibrio estático. Pues nada, el sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y y sumatorio de momentos para el eje Z. Comprobamos entonces todos los esfuerzos, ¿sí? Pero hay una salvedad. Vamos a plantear la ecuación y después vemos cuál es la salvedad, que evidentemente es esta. ¿Cuánto vale X para hallar por la fuerza restauradora? ¿Cómo se hace eso? Ese problema es el mismo que hemos tenido antes, que nos hace falta la distancia que va entre D y B de esta figura y la distancia entre D y B de la figura completamente estirada, que sería la posición en la que dice el problema que el muelle está ¿cómo dice? Sin deformar. ¿Por qué digo yo completamente estirada? Porque el ángulo θ dice que vale 0. Y si el ángulo θ vale 0, es que esta barra de aquí está completamente vertical, estirada, que le he llamado yo. Procedemos entonces. Sumatorio de fuerza en X. El criterio debes ponerlo siempre. Hacia la derecha es positivo, ¿vale? ¿Cuántas fuerzas en X estás viendo tú aquí? ¿Ves esta reacción RO? Su ángulo es conocido. ¿Por qué? Porque el ángulo que se forma aquí con RO con la horizontal es el mismo que se forma aquí, ¿lo ves? Entonces, ese ángulo de ahí es 90 menos θ. ¿A que sí? Por tanto, eso sería RO por el coseno de 90 menos θ. Siendo θ el dato de entrada, claro. Es verdad que el coseno de 90 menos θ es el ángulo complementario de θ y por tanto esto que yo te pongo aquí evidentemente equivale al seno de θ. Ay. Seno de θ. ¿Vale? Me vengo... ¿Hay alguna carga más en el eje X? Brr. Tiene que haberla por huevo. ¿Por huevo? Espérate. Ay, un momentito. Bueno, dicen que no hay rozamiento, ¿ves? En este disco que está aquí, dice que rueda sin deslizar. Pero, dado que además no me da el coeficiente de rozamiento del disco con las paredes, yo no puedo interpretar que haya rozamiento. Sin embargo, ¿crees que habrá una fuerza normal del disco sobre las paredes? Técnicamente debería haberla, sí. Lo que pasa es que se podría deducir... Sí, tiene que haberla. Voy a pintarla mejor. Se podría deducir que esas fuerzas son iguales y contrarias, ¿no? Porque si no, eso significaría que el disco se estaría desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha. Por tanto, esta reacción que yo pongo aquí, que llamo normal N1, y esta reacción que yo llamo aquí normal N2,
Técnicamente, insisto, deben ser iguales y contrarias porque si no el disco es que se movería contra la pared. Sí, se anularían. Espérate porque eso está digamos, violando lo que yo he dicho para R sub 0. Porque si la componente en X de R sub 0 tiene que valer 0, la reacción del punto R0 tampoco tiene valor. En cuanto a los momentos de N2 y N1 en un punto cualquiera del sistema, por ejemplo el B también se anula. Anda, qué lío. Es posible que haya una fuerza que falte, ¿sabes, tío? Esto que yo he dicho de R0 te lo garantizo, vamos. La reacción de una biela, porque así es como se le conoce a este elemento. Técnicamente se le conoce biela en estructura, pero en mecanismos, esto de aquí, esta barra, esa barra es una manivela. Porque es la que gira en torno al punto 2. Pero si no hay ninguna reacción más horizontal, tenemos un problema. Y N2 y N1 no me van a suponer. Esas son iguales. Me están llamando, espera. No, nada. Reacciones horizontales, que no falta ninguna, tío. La única posibilidad es que existiera una reacción horizontal en este punto, en el punto D. Pero ahí estaríamos incluyendo una reacción horizontal y otra vertical que junto con R sub 0 y la carga P constituiría un sistema de 4 ecuaciones de 4 incógnitas contra ecuaciones. Pues dada esa circunstancia, Guille, voy a borrar las normales, que ya sabemos que son iguales y contrarias. Vamos a continuar porque esto sale 0, ¿sabes? De ahí se puede deducir el valor automáticamente de R sub 0 como un 0. Bueno, eso también está en consonancia con lo que he dicho antes del PTV, pero vamos a continuar. Diciendo que las ligaduras ideales no poseen reacción, porque así se consideran las ligaduras en mecánica. Bien, ya que de la de aquí arriba sale que R sub 0 vale 0, ¿veis? La voy a tachar ya. Ya no contemplo R sub 0 por el seno, ya contemplo simplemente los dos pesos hacia abajo en Y, menos 4G son menos 8, menos el peso, que es esta carga, la carga P, no es que sea un peso, es una carga P, perdón. También contemplo hacia arriba, la he puesto yo, además que de hecho debe ir hacia arriba porque está el muelle alargado, la fuerza restauradora y la reacción RD hacia arriba, RD, así, igual a 0. La fuerza restauradora me va a hacer falta, pero continuamos con el diagrama, con el sumatorio de momentos. Qué raro que no haya reacción en el punto 2, tío. Sumatorio de momentos, ¿en qué punto es más inteligente hacerlo? Pues mira, la fuerza RD, la fuerza FR, este peso y esta reacción, aunque valga 0, son todas concurrentes en el punto 2. Con lo cual, necesariamente, ese punto es el más inteligente. Que solamente plantea momento, evidentemente, la carga P2 y la carga P. ¿Cómo? Pues multiplicando y dividiendo por el coseno y por el seno. La longitud dicen que vale 10 centímetros entre AC y O2A, así que entre O2A es conocida la longitud, son 10 centímetros, y entre AC también lo son, así que multiplico simplemente por el coseno. Y se me queda el sumatorio de momentos en O2, igual. Negativo, por ser antihorario, mira, antihorario, ¿vale? Al igual que este también sería antihorario. Sería menos P por la distancia O2C, que serían 20 centímetros, esos son 0,2 metros, multiplicada por el coseno del ángulo que se forma con la horizontal, que sería 90 menos θ. Así.
menos el peso P2, que vale 4G, multiplicada por la distancia entre esos puntos O2A, que vale 0,1, y por el coseno igualmente de 90 menos θ, para que esté estáticamente determinado. Si ahora sustituimos, te digo lo mismo que antes, Guille, nos falta FR, tío. La fuerza restauradora, parece fuerza de rozamiento, pero no, es fuerza restauradora. La necesitamos. Podemos calcularla, ¿sabes? Por una circunstancia, y es porque, mira, aquí tenemos una situación en la que el muelle no está ya alargado. Entonces la distancia que hay entre este punto, el punto B, y este punto de aquí, evidentemente no podemos extraerla de estos datos. Tú lo ves como yo. No se puede extraer técnicamente. Sí que se puede extraer esta distancia de aquí. A ver, un momento que la observe, que lo he dicho yo muy rápido eso. Sí, lo he dicho muy rápido. Esta distancia que yo necesito aquí, la necesito comparar con la distancia total de la barra estirada. Cuando la posición de θ es 0 grados, está claro que la barra O2C está así, aquí puesta. Y la otra, a partir de otro punto, está a continuación, ¿verdad? Pues bien, siendo eso así, la distancia que yo tengo que calcular como elongación es esa que acabo de comentar, que son 10 centímetros más. Es que necesito la barra 3, tío. La longitud de la barra 3 necesito por huevo. Déjame que lo voy a mirar un poquito más detenidamente, tío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esclarecer esta figura un momentito. Me parece que se le ha olvidado la distancia de esa barra. Creo que se le ha olvidado darnos la distancia de esa barra. Estoy casi seguro. Es que cuando faltan datos en un programa es muy difícil darse cuenta, claro. Más que nada porque está el programa mal puesto. Tenemos el radio del disco, que me va a hacer falta para calcular su momento de inercia, válido para el análisis dinámico, que ya veremos el próximo día, porque hoy creo que no me da tiempo. Así que no te preocupes porque el radio no entra en juego. Y aquí voy a marcar algunas distancias para que nos quede claro. Esto ha dicho el problema que son 10 centímetros. Y este ángulo son 60. Cuando está en equilibrio dice que son 60. Después el 30 es otra cosa, ¿eh? Esto no hay forma humana de calcularlo sin la longitud de la barra 3, ¿eh? Yo sí conozco una forma humana de hacerlo, pero es imposible que tu profesor haya contemplado eso. Mira, tío. Ah, hay una cosilla, sí, hay una cosilla. Cuando θ vale 60, las barras 2 y 3 son perpendiculares. Entonces, este ángulo es un ángulo de 90 grados por polla. Pues ya está. Sí, bueno, es un triángulo rectángulo. Ya simplemente lo hago por razones trigonométricas, tío. Fíjate, ¿yo qué distancia quiero? Esta, ¿no? Yo quiero esta distancia. Pues en esta posición, esta distancia de aquí abajo, yo sé cuánto vale este cateto. Y esa es la hipotenusa. Así que el coseno de θ, el coseno de 60, tiene que ser igual al cateto contiguo, que es este,
a ese ángulo, partido por, que son 10 por cierto, partido por la hipotenusa, que es la distancia que yo quiero, que es O2B. Entonces de ahí se obtiene esa distancia, O2B. Por cierto, el coseno de 60 vale un medio, ¿sabes? Así que 10 partido por un medio son 20. 20. Asimismo, esta longitud de la barra L3, esta longitud L3 la puedo calcular. ¿Cómo? Pues de hecho la tangente, lo voy a presentar así. La tangente de θ, que son 60 grados, tiene que ser el cateto opuesto, que es L3, partido por el cateto contiguo anteriormente calculado, que son 10. De donde L3 pues sale 10 tangente de 60, que son 17,32. 17.32. Entonces, ¿quién es la elongación del muelle? Centímetros, ¿eh? ¿Quién es la elongación del muelle? Pues dijeron que era cuando está aquí arriba del todo las barras alineadas, ahí está en reposo. O sea que el muelle tendrá una elongación que valdrá esa longitud menos la distancia esta de 20 centímetros, esta hipotenusa. Así que ¿quién es esa longitud cuando el muelle está en reposo? Cuando θ vale 0, ¿verdad? Pues la barra, la distancia O2A más la distancia AB, que son 10 más 17,32 menos 20. Esa es la elongación. ¿Lo entiende, Guillermo? Son 7,32. Por 10 elevado a menos 2, concretamente, metros. De ahí, la fuerza restauradora equivale a la constante del resorte 20, pero mírate el cabrón este que te la da en centímetros. 20 por 7,32. ¿Vale? Y eso da... Me cago en la madre que... Espérate que se ha pirado el 20. Eso da 14,64 por 2, ¿no? Que son 146. Ya, voy a multiplicar que ya... Es muy tarde. 146,4 Newton, claro. ¿Vale? Pues el sistema está aquí puesto en la pizarra ahora mismo, en la R sub 0 ha salido 0. Vamos a resolverlo en un momento, Guille, venga, yo también lo voy a resolver, pero me interesa que tú me digas los datos si eres capaz de calcularlo. Recuerda que θ son 60 grados y de ahí obtenemos los datos, ¿vale? La gravedad coge la 9,81. Y recuerda que P es una incógnita. Por cierto, piden solamente la carga P, ¿te has fijado? No sé si te fijas que la carga P sale automáticamente de la ecuación de los momentos. Que hemos estado aquí enmarronándonos un rato para nada. Para nada no, porque después la fuerza restauradora hay que tenerla en cuenta en el análisis cinemático. Perdón, dinámico. Así que despejamos la carga P, por lo menos sale de la de abajo nada más. Sería menos X por 0,2 seno de 60 menos 4 por 9,81 por 0,1 seno también de 60 igual a 0.
19,62. ¿Te sale a ti eso? Me ha salido una carga P contraria, de hecho, menos 19,62 newton. ¿Vale? Déjame que yo también lo repita por si acaso. Parece que yo tengo esto en radian, ¿eh? Vamos a ver. 4 por 9,81 por 0,1 por el seno de 60. Esto tiene poca chicha, ¿eh? No creo que me haya equivocado. Sí, no me he equivocado. 19,62. Eso da igual, yo he puesto 9,81. Yo he puesto 9,81. Ya está. Sale 19,62, Guille, no le demos vuelta. Bien. Bueno, pues, ¿alguna duda hasta ahí? No son pesados, espérate que me están llamando. ¿Sí? Bueno, no me están llamando. Bien, hasta aquí ninguna pregunta del análisis estático de este mecanismo. Mediante mecánica clásica, claro, porque por el PTV se hace más rápido. Pero no te lo voy a explicar porque no te entra en clase, ¿vale? Próximo día, sí, continuamos con, que no se nos olvide, el problema 2 del PDF, que es el 6 de febrero del año 2014. Vale, sin problema. 20 entonces. Ya te digo, febrero de 2014, nos falta la parte esta de aquí, lo del instante este, para el análisis cinemático y también dinámico. Y ahora, lo de las horas, ¿no? La semana que viene, si te viene bien por la mañana o por la tarde, en principio. Por la tarde tengo yo clase, a las 5, todos los días. Vale. Pues entonces te voy a dar yo la hora, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, es que me viene a mí mejor. Pues me viene mejor 18:30. ¿Te parece bien? Si hay algún cambio, pues ya te lo avisaría, pero en principio a las 18:30. 1 hora y media, ¿no? Porque esto es bastante cansado. Yo no sé tú, pero yo me canso muchísimo con el y eso serían 5. ¿Cuándo es el examen, tío? ¿Qué son? ¿Todos los días los que tenemos? El día 15, eso seríamos que tendríamos toda la semana entonces, ¿no? Sí, tenemos toda la semana, entonces sí, damos 1 hora y media, que por 5 pues son 7 horas. ¿Vale? Así que te apunto en mi calendario, lunes a las 18:30. Y también martes, miércoles, jueves y viernes. Voy a poner la frecuencia cada lunes, cada día 8, todos los laborables. Pongo todos los laborables y fuera, ya está, ya me la apunto. Borramos las clases del día, bueno, las clases de martes y jueves que tenemos asignadas tú y yo a las 7:30, esas las borramos, ¿vale? Ya la he borrado yo de mi calendario. Por tanto, lunes 18:30. Muy bien. Pues nada, Guille, si quieres trabajar tú en casa te lo recomiendo. De hecho, si quieres terminar este, también te lo recomiendo. Recuerda, febrero del año 2014, que no se nos olvide. Un saludo, macho.